Bueno, la clase de hoy, entonces, la primer parte del módulo 2 se llama Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis. ¿Sí? Hice estos tres grupos. Vamos a empezar por estas dos, ¿sí? Y vamos a poner en cada una de ellas, yo voy a poner ciencia, en psiquiatría voy a escribir ciencia, y en psicoanálisis voy a escribir disciplina. Para después poder ver en qué se diferencia una ciencia de una disciplina, ¿sí? Las tres van a ser importantes, se van a complementar, nosotros vamos a trabajar desde el lugar de una disciplina, pero tenemos que conocer cuestiones científicas para poder trabajar y hacer de esto una disciplina, ¿sí? Bien. La ciencia, la psicología y todo lo que conocemos como ciencia hoy, pues uno dice ciencia, pues sí, psicología, pues decir, acá dentro de la psicología estaría también la psicopedagogía o el trabajo social, la, qué sé yo, terapia ocupacional, la musicoterapia, dentro de la psiquiatría está, como decíamos, la medicina, está, pero también dentro de la ciencia está, la ingeniería, la física, la matemática, ¿sí? ¿Por qué decimos entonces que estas carreras que yo les nombré, por ahí más de la rama de la psicología, o estas que les nombré después más del lado de la psiquiatría, o las que más tarde nombré, que no tienen que ver ni con la psicología ni con la psiquiatría, que son ciencias más duras, las llamamos ciencia o las subsumimos, las metemos dentro del campo de la ciencia? Porque la ciencia lo que busca, de alguna manera, es la certeza y la normalidad, ¿sí? Es decir, hay dos características que tiene la ciencia, ¿sí? Por un lado, va a buscar la media. Media se escribe una X con una rayita arriba en matemática, no sé si se acuerdan. Decía, estadística o matemática, una X con una rayita es la media. ¿La media qué? La media normal, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos, imagínense que tenemos un cuadro de doble entrada, ¿no es cierto? Entonces yo le pongo a ustedes que acá tenemos 5, acá tenemos 10 y acá tenemos 5, 10, 15 vamos a poner, ¿no? Entonces, decimos, la media, ¿no es cierto?, va a ser ¿cuánto? 10, ¿no? Lo que esté por debajo de 10 va a estar por defecto, y lo que esté por encima de 10 va a estar por exceso, ¿sí? Bien. La ciencia lo que va a tratar de lograr es que todo aquello que esté por defecto o esté por exceso se acomode a la media normal, si lo pensamos en el campo de la psicología y la psiquiatría, ahora vamos a ver cómo hacen para lograrlo. Si lo pensamos en el campo de la ingeniería, imagínense que yo digo, bueno, a ver, vamos a poner este techo, vamos a poner que lo soporta una viga determinada, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, muy bien, ¿de cuánto tiene que ser la viga? ¿Del 8, del 14, del 20? ¿Sí? Porque si ponemos una viga del 8 y le metemos una losa arriba en semejante cantidad de metros cuadrados, estaría por defecto la viga y se nos viene abajo el techo la primera lluvia, ¿sí?
Y si le metemos una viga del 24 a esto, que podría sostener una viga del 24, que es un estadio de fútbol, estamos por exceso, no necesitamos una viga tan grande para sostener este techo. Entonces tenemos que tratar de lograr una media para que el techo no se venga abajo y cumpla la función. ¿Me siguen? Lo mismo con un puente, diría un ingeniero, ¿no es cierto? Decir, bueno, vamos a ponerlo de tal manera que cuando pase un camión o un auto no se vengan abajo y se caigan al río. Bien, eso es pensamiento científico. ¿Cómo lo va a hacer de pronto, en este caso, la psicología? Bueno, la psicología tiene, para lograr esto, determinados elementos que se llaman test, que los test están dentro de lo que se conoce como una batería psicodiagnóstica. ¿Sí? Importante que ustedes conozcan esto porque ustedes van a trabajar en clínicas, en escuelas, en gabinetes, jardines, ¿sí? Y van a decir, hicimos el test, yo ahora les voy a nombrar los 4 o 5 test más importantes o principales, si algunos de ustedes son docentes, psicólogos, psicopedagogos, les va a resultar muy conocido, pero son los principales, porque test hay infinidad, ¿sí? Pero los que se toman por lo general, ¿no es cierto?, en un gabinete de una escuela, o se toman en una clínica psiquiátrica o en determinados lugares para analizar patologías. Bueno, batería psicodiagnóstica. ¿Por qué se llama batería psicodiagnóstica? Sí, porque ustedes, imagínense, van a trabajar como acompañantes terapéuticos el día de mañana en una clínica, ¿no? Dice, che, ¿le hiciste la batería psicodiagnóstica? Y dice, ¿qué será? ¿Qué me está diciendo batería psicodiagnóstica? ¿De qué estarán hablando? ¿En chino, en japonés? Bueno, no, batería, como viene del campo de la ciencia, acuérdense, ¿qué quiere decir? Es como la de un coche. ¿Vieron la batería de un coche? Que es una cosita negra que tiene un polo positivo acá y un polo negativo de este lado, ¿sí? Adentro de la cajita negra que es la batería, ¿qué hay? Celdas, ¿sí? ¿Vieron que dice batería de 12 volt? ¿Qué quiere decir? 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, 2, 4, 6, 8, 2 voltios, 2 voltios, ¿sí? Cada celda tiene 2 voltios, por ejemplo, ¿sí? La sumatoria de cada una me va a dar 12. Si fuera de 6, sería la mitad, obviamente. Bien, ¿qué pasa? Si una de estas celdas entra en corto en la batería del auto, ¿qué sucede? Cuando vamos a arrancar el auto hace... y dice, vamos a cambiar la batería, no tiene batería. ¿Sí? Es decir, que cada una tiene que estar conectada con la otra. ¿Sí? Bueno, la batería psicodiagnóstica basada en esta cuestión científica, uno diría que tendría que ver la ingeniería mecánica con la psicología. Es ciencia, y claro que tiene que ver, ¿sí? Entonces, la batería psicodiagnóstica también se comporta de determinadas celdas. Vamos a ver la primera que por lo general se utiliza, es la entrevista, ¿sí? La entrevista tiene distintas formas. Puede ser una entrevista abierta, donde uno dice, bueno, vamos a hablar. Como decía Freud, asociación libre, hábleme de lo que se le ocurra, ¿sí? Y vamos a ver, en la función que habla, qué es lo que podemos indagar o analizar. Pero eso es más del lado del psicoanálisis. La ciencia, ¿qué va a decir? Y yo no la comparto demasiado eso. Yo quiero hacerle una entrevista más bien dirigida. Bueno, dígame, por ejemplo, cuando se llama la anamnesis, ¿no? Bueno, ¿cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Cuánto pesó cuando nació? No sé, ¿a qué edad caminó? No sé, un montón de situaciones. ¿Tomó la teta? ¿No tomó la teta? ¿A qué edad se destetó? ¿A qué? Bueno, de ahí hasta se fue al jardín de infante, le hacemos toda una historia. Se llama anamnesis, una historia dirigida de cada cosa de su vida, ¿no? Entonces decía, bueno, es una entrevista dirigida. Puede ser una entrevista semidirigida. Le preguntamos algunas cuestiones y la persona se empieza a explayar sobre esas cuestiones, ¿sí? Y ahí vamos interviniendo en función de lo que vamos escuchando, ¿eh? Entonces tenemos entrevista abierta, que es más bien libre albedrío, como les decía, entrevista dirigida,
o semi-dirigida, ¿sí? Son 3 tipos de entrevistas. Una entrevista cerrada ya es más difícil, porque una entrevista cerrada es que me puede decir sí, no, blanco, negro, ¿sí? O sea, ya acorralar a la persona, ya no se utiliza, digamos, algo así. Bueno, entonces yo necesito, para conocer un poco a esta persona, en primer lugar hacerle una o algunas entrevistas. Una vez que obtengo la primera celda de la batería, que es la entrevista, voy a seguir con lo que se llama o conoce como test de Bender. Test de Bender. Bender, con B larga, responde a una psicóloga alemana llamada Lauretta Bender, quien crea lo que se llama la psicología de la Gestalt. Quizá en algún momento ustedes hayan sentido nombrar algo de la psicología de la Gestalt, ¿sí? La Gestalt, ¿qué es? Porque este test se llama, yo les digo el nombre, si lo quieren lo ponen, si no después lo googlean. Test perceptivo visomotor. Test. Sí, ¿no? Ayúdenme a ver si... no sé por qué me parece que se formula la laguna. No, test no es perceptivo. Test visomotor de Bender, ¿sí? Test gestáltico visomotor, ahí está. Ajá, algo me fallaba. Test, ahí se los escribo. Test gestáltico, ahora les explico qué es gestáltico, visomotor. Yo dije perceptivo y me equivoqué, pero en realidad... me equivoqué, me falló el inconsciente, pero en realidad terminé diciendo como el inconsciente dice siempre una verdad, dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a mí me gusta más que este test, más que visomotor, es perceptivo motor. No es lo mismo ver que percibir, ¿sí? Tenemos que diferenciarlo. Uno puede decir, imagínense que tenemos acá un cuadro. Bueno, esto no porque es muy científico, no podemos decir que otra cosa que dice prohibido fumar. Pero vamos a poner un cuadro, ¿no? Más abstracto. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué ven ustedes en el cuadro? Y cada uno va a empezar a describir seguramente algunas cosas en común, pero muchas cosas distintas también. Quiere decir que todo lo que se ve no todos perciben lo mismo. ¿Me siguen? Bueno, gestáltico, ¿qué quiere decir? Gestalt en alemán quiere decir forma. Es un test de formas perceptivo-motoras. ¿Por qué perceptivo-motoras? Vamos a ver, yo les voy a hacer algún dibujito de algunas, no les voy a dibujar todas las láminas del Bender, porque si no vamos a estar hasta pasado mañana, pero vamos a hacerles, son 9, tampoco son tantas, pero bueno, son unas tarjetitas, tienen más o menos este tamaño, las tarjetitas, para aquellos que no hayan visto el Bender, un tamaño así, y tienen dibujos, por ejemplo, la A, que se llama la tarjeta A, tiene un redondel y un rombo, ¿sí? La número 1, pues A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la 8, ¿sí? Por eso creo que son 9 tarjetas. Son puntitos, creo que son 11, ¿sí? Puntitos. Exacto, se toman en los trabajos, para ingresar a la policía, para ingresar a algún trabajo, para sacar carnet de conductor profesional, para un montón de cosas se utiliza esto. En los chicos tienen muchísimo, en las escuelas ustedes van a ver que es fundamental el Bender. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, y así sucesivamente. Después viene la número 2, que son como si fueran redondelitos así a 45 grados. ¿No? También, no sé si son 10, 11 redondelitos así a 45 grados. Bueno, y así sucesivamente. ¿Para qué me sirve esto? Lauretta Bender, ¿qué es lo que se da cuenta? Se da cuenta de lo siguiente. La consigna es, bueno, les damos la tarjeta esta, usted trate de dibujarla lo más parecido que le salga al original. Entonces le da una hoja y trata de dibujarla lo más parecido que le salga al original. Muy bien, pero no es lo mismo si yo
quiero reproducirlo y hago esto, por ejemplo. Es decir, la roté a 90 grados. ¿Ven? En vez de que hacer el redondel y el rombo, hice el rombo y el redondel. ¿Sí? O imagínense, o imagínense que haga esto y la estoy rotando a 45 grados. ¿Sí? O no me salga directamente y haga cualquier cosa. No es lo mismo. ¿Me siguen? Y así con todas. ¿Qué se dio cuenta Lauretta Bender? ¿Cuál es su descubrimiento? Que todas aquellas desviaciones por exceso o por defecto, ¿se acuerdan, no? Siempre estamos dentro de la ciencia. A la forma o a la motricidad, porque tampoco es lo mismo que yo haga esto a que haga, aunque lo haga bien, apenita que se ve, ¿sí? O haga esto, motricidad, ¿sí? Todas aquellas cosas que se desvíen de la media en la percepción o en la motricidad tienen relación directa a anomalías en el sistema nervioso central, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué le tenemos que creer a Lauretta Bender? O sea, Lauretta Bender dijo esto y bueno, creámosle que es así. Sí, le tenemos que creer, pero más que creer también lo tenemos que demostrar, porque la ciencia si no se demuestra no es ciencia. Entonces nosotros lo podemos demostrar muy fácilmente. Imagínense que yo les digo a todos ustedes, ¿no? En este momento les digo, bueno, vamos a hacer una prueba. Agarren una hojita y hagan la figura número 1 del Bender, la A del Bender, ¿no? Entonces ustedes agarran, la hacen y seguramente que ustedes la van a hacer bien, ¿sí? No hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda que todos ustedes que están acá la van a hacer bien. Un redondelito y un rombito no van a saber hacer, ¿sí? No van a tener problema. Bueno, pero imagínense que son ya las 7 menos 20 de la tarde, ¿no? Hace un rato que ya almorzamos, algunos que merendaron, pero también hace un ratito medio largo también. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer una prueba. Les damos 2 medidas de whisky a cada uno, ¿sí? Y hacen fondo blanco y se toman 2 medidas de whisky, como un vaso así, ¿no? Se lo toman así, ¡yum!, de una, ¿no? Y esperamos más o menos que pegue, más o menos cuánto puede tardar para que pegue. Vamos a darle tiempo, 7, 8 minutos, ¿sí? Entonces esperamos ya cuando ustedes están bien mamados, ¿sí? Les digo, bueno, ahora saquen la hoja y hagan la figura A del Bender. Y si les sale más o menos una cosa así con la mamúa que tienen, yo los felicito, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el alcohol es una sustancia psicoactiva que produce, deformación en el sistema nervioso central cuando llega al cerebro. Quiere decir que cuando estamos bajo los efectos del alcohol, nuestro sistema nervioso central está funcionando mal y no logramos hacer esta figura. Ni siquiera el 4 si nos tomamos 2 botellas de whisky, ¿sí? O sea que la motricidad tampoco, cuando dice al ser el 4 le dicen al borracho y el borracho hace todo y no le sale el 4, es porque motrizmente también está afectado. Visomotrizmente, ¿se entiende? Bueno, si ustedes no tomaron ninguna botella de whisky antes y no les sale bien estas figuras, quiere decir que tienen un problema a nivel del sistema nervioso central que se detecta. Para lo cual tenemos que hacer estudios más profundos como son estudios neurológicos u otras cosas. En la infancia se trabaja mucho con el Bender, por eso lo van a ver mucho en las escuelas. Ustedes cuando sean acompañantes terapéuticos, en las escuelas van a ver, dice, le tomaron un Bender. ¿Por qué? Porque también se estudia la edad madurativa del niño. Es decir, se estudiaron en función de la edad madurativa, porque un chico puede tener 7 años, pero su edad madurativa visomotriz capaz que es menor, le da 5. O un chico puede tener 7 años y la edad madurativa visomotriz le da 9 años, ¿eh? Es decir, vieron que a veces los chicos dicen, bueno, hace un 3 y hace una E. Dice, no, pero un 3 hace. Sí, hice un 3, no, es una E eso. ¿Por qué? Porque no maduró visomotrizmente. Entonces, en vez de hacer el redondelito con el rombo, hizo el rombo con el redondel. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, esto se utiliza mucho
Cuando hay chicos en las escuelas que por ahí tienen problemas para aprendizaje y eso, se le toma un test de Bender y se ubica si tiene una edad visomotora acorde a su edad cronológica o no. ¿Se entiende? Bien. Ese es el test de Bender. Entrevistas, test de Bender. Después tenemos otro de los que se toman, es el test HTP. HTP, como es norteamericano, las siglas son norteamericanas, son inglesas, quiere decir house, casa, tree, árbol, person, persona. Casa, árbol, persona. House, tree, person. Casa, árbol, persona. Ahí también se le dan a la persona que se le toma el test, se le da en primer lugar una hoja apaisada, así, no así, sino apaisada, de costado, ¿sí? Apaisada. ¿Se alcanza a ver? Ahí. Y se le dice que dibuje una casa, ¿sí? Bueno, no será lo mismo que dibuje una casa. Vamos a poner la típica, así, vamos a poner ahí, ¿no? A que dibuje la casa chiquitita acá a un costado, sobre la izquierda, o una casa chiquitita acá sobre la derecha, arriba, o sobre la izquierda abajo, digo, distintos lugares de emplazamiento y de tamaños, o dibuje una casa, como yo les decía, con un trazo así y que ocupa toda la hoja, no va a ser lo mismo, ¿se entiende? Bien, como yo les decía, como esto es una batería, no sirve, vieron que alguien dice, no, porque le puso humo a la casa, entonces tiene problemas familiares, no, eso es una pavada, o sea, no, es decir, no se puede analizar por un dibujo la personalidad de una persona, porque si no sería como aprendí de brujo, echarle un poquito acá, echarle un poquito allá y después tomarlo, ponerte curá. No, es decir, tenemos que ir sumando elementos, ¿sí? Por eso se llama batería. Acuérdense, 2 voltios más 2 voltios más 2, sumamos elementos y funciona. Si agarramos un elemento solo, hace cortocircuito y no anda la cosa, ¿sí? Entonces, podríamos decir, después le vamos a decir, bueno, hace un árbol, ¿sí? También no será lo mismo que haga un árbol, qué sé yo, con todas rayas así, ¿sí? A que le demos un árbol y haga, no sé, un árbol así, qué sé yo, no sé. No es lo mismo, ¿sí? Bien. Después se le dice, ahora hace un árbol frondoso. También con la hoja no apaisada, sino con la hoja puesta en forma vertical, claro. Vertical. Un árbol frondoso, o sea, un árbol grande, ¿no? Y después se le pide que dibuje un árbol frutal. ¿Sí? O sea, una casa, un árbol frondoso y un árbol frutal. Y después también, entregándole la hoja así, vertical, se le pide que dibuje una persona. Y la persona no tiene que ser este monigote así que se hace, ¿vieron? Que es el típico monigote. No, una persona, como pueda, pero que le salga una persona, no los palitos. ¿Sí? Y después se le pide, con la hoja también esa misma forma vertical, una persona del otro sexo a la que dibujó. Si dibujó una mujer, teóricamente dibujaría un hombre. Si dibujó un hombre, dibujaría una mujer. O no, no sabemos. Entonces se le dice, bueno, ¿ya dibujaste la persona? Sí. Bueno, ahora dibuja una persona del otro sexo a esa. Bueno, en función de esto, después estos dibujos, cada uno tiene su cuestionario. Se le pregunta dónde está la casa, si las puertas, si tiene puertas, si están abiertas o cerradas, si tiene ventana, si está abierta o cerrada, cuántas personas habitan la casa, cómo es el clima donde está, cómo se relacionan esas personas, son buenas o malas las relaciones. En los árboles también se le pregunta si el árbol está solo o acompañado, pues solo sí porque dibuja un árbol, pero si se lo imagina solo o acompañado, si está vivo o está muerto, si está, cuántos años tiene ese árbol, también cómo es el clima donde está. Y sobre las personas también lo mismo. ¿Dónde está la persona? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué está pensando? Bueno, varias preguntas que se van haciendo, donde lo que se busca en este test que se llama HTP, como les decía, casa, árbol, persona,
es proyectar aspectos de personalidad. Entonces, este test ya no es un test visomotor, sino que es un test proyectivo. ¿Qué quiere decir proyección? Imagínense que yo pongo mi mano acá, bueno, acá la luz no ayuda mucho, ¿no? Pero imagínense que yo tuviese tapada mi mano, tengo una pantalla acá, ¿no? Y la proyecto. Entonces, ustedes no ven mi mano, ven nada más que la sombra. Y yo les digo, ¿qué ven ahí? Y ustedes no me van a decir un elefante, ¿sí? Si me dicen un elefante, lo llamo al psiquiátrico directo, ¿sí? Me dice, una mano. Entonces yo le digo, bueno, ¿es una mano? Es la proyección de una mano, no es la mano, ¿sí? Como la personalidad no la podemos agarrar, no la podemos sacarle una radiografía, ¿sí? Si nos ponen a los rayos X, nos llevan a ver, vamos a sacarle una radiografía a la personalidad. No sale nada, salen los huesos, salen los dientes, salen las cosas, pero de personalidad no sale nada en una radiografía, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trata de llegar a descubrir los aspectos de la personalidad? A través de la proyección, ¿sí? Y esa proyección se hace a través del dibujo y a través de las preguntas que se van haciendo. Entonces se van a ir relacionando, como les decía, una batería, una cosa más otra, más otra, más otra, y va dando aspectos de personalidad. Que ustedes no los tienen que saber, ustedes no van a ser psicólogos, psicopedagogos. Yo lo que quiero es que tengan nada más que una idea, como acompañantes terapéuticos, de qué se trata cuando se está hablando de cuestiones de psicología o de psicopedagogía, ¿sí? Nada más que esto, no me interesa que ustedes el día de mañana sepan hacer ni tienen por qué administrar test, porque no están para eso, digamos, es otra profesión, ¿no? Bueno, otro test importante que está siempre dentro de una batería es el test desiderativo. El test desiderativo es un test que tiene primero 3 preguntas. La pregunta, vamos a poner +1, se le pregunta a la persona: si no fueras ser humano, si no fueras una persona, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Esta es la primera pregunta, ¿sí? La segunda pregunta es: si no fueras ser humano, ni lo que respondiste en la pregunta número 1, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Ah, y me olvido, ¿y por qué? ¿Y por qué? O sea, me gustaría hacer tal cosa. ¿Y por qué tal cosa? Y por tal otra, ¿sí? Me gustaría ser, qué sé yo, perro. ¿Por qué? Porque es fiel a la gente. Bueno, perfecto. Por decir algo, ¿no? Bueno, y la tercera es: si no fueras ser humano, ni lo que respondiste en la 1, ni lo que respondiste en la 2, ¿qué es lo que más te gustaría hacer y por qué? ¿Me siguen? Una vez respondidas estas preguntas, se le toman las preguntas con signo negativo. Es decir, si no fueras ser humano, ¿qué es lo que menos te gustaría hacer? ¿Y por qué? ¿Sí? Si vamos al tema de los animales, qué sé yo, no me gustaría ser un sapo porque es feo, qué sé yo, cualquier cosa. Si no fueras ni persona, ni lo que respondiste en la número 1, ¿qué es lo que menos te gustaría hacer y por qué? Y la -3 es: si no fueras persona, ni lo que respondiste en la -1, ni lo que respondiste en la -2, ¿qué es lo que menos te gustaría hacer y por qué? Bueno, se espera, pero eso no quiere decir que esté bien o esté mal. No quiere decir que esté bien o esté mal. Uno puede responder cualquier cosa y está bien, ¿sí? Porque uno lo que está es recabando datos. Pero está bueno que la persona pueda responder con un animal en la 1, con algo del reino vegetal en la 2, y ya con algo del reino más abstracto o mineral o objeto
en la 3. ¿Por qué? Porque el test desiderativo a la persona lo enfrenta a la angustia de muerte. Es decir, uno le pregunta, si no fueras persona, como lo pone en una situación de muerte, ¿se entiende? Entonces, te saco la posibilidad de ser humano. O sea, hay que ver si tiene respuesta con algo orgánico para defenderse de esa pregunta tan difícil, existencial. ¿Me siguen? Entonces, acá, ¿qué se averigua en este test? ¿Y qué se va proyectando? Justamente la capacidad que tiene la persona a soportar situaciones de angustia. ¿Sí? Hay personas que no responden, no se quedan acá petrificados y no pueden responder nada. ¿Sí? Entonces hay una persona que tiene por ahí, es muy vulnerable a las situaciones de angustia. ¿Mm? Bien. Además de ser un test proyectivo, porque no es lo mismo que acá diga que un perro, que es un, no sé, un tiburón, qué sé yo, por decir ya, son distintas identificaciones, ¿me entienden? Entonces eso también va recabando datos proyectivos de la personalidad. ¿Sí? Bien. Y por último, ya digo, hay 1800 test, pero estos son los que más se toman. Como complementarios a estos está el test del hombre bajo la lluvia, capaz que lo sintieron nombrar alguna vez. Le dicen que una persona dibuje, le ponen así también vertical y le dicen, bueno, dibujó una persona bajo la lluvia. Entonces se analiza también después con un cuestionario con preguntas, si puso paraguas, si no puso paraguas, pensando que la lluvia son las cosas sí, lo que le viene de afuera y cómo, si se puede defender o no ante las agresiones externas, o si queda mojado como un pollito ante lo externo y no. Bueno, ahí se averiguan algunas cosas también, pero ya le digo, con un solo test, porque no puso paraguas, no quiere decir que queda mojado como un pollito. Se tendría que complementar con otras cosas para poder analizar eso, ¿sí? Después, el test de familia, por ejemplo, también sirve como test proyectivo al HTP. Se le puede agregar un test de familia para ver si la persona se incluye o no dentro de la familia, si se dibuja, si no se dibuja. Familia kinética, que es después, bueno, dibujar una familia donde cada uno de los integrantes de la familia que dibuja esté haciendo algo, para ver más o menos cómo ubica a las distintas personas de la familia, si en forma pasiva o activa, o bueno, son todos elementos que van sumando. Yo la batería la puedo hacer de 6 volt, de 12 o de 24, ¿sí? Obviamente que cuanto más le puedo agregar, más datos proyectivos voy a tener. Y después, y también en función de lo que busque, ¿no? Porque si hay algún conflicto familiar, yo por ahí pidiéndole un dibujo de familia puedo encontrar algún conflicto familiar, ¿sí? Bien. Y después el último se llama test de Rorschach. Rorschach, Hernán Rorschach, ¿sí? Pues lo pongo acá, según no lo leyó bien. Rorschach, ¿sí? Hernán Rorschach creó este test que se conoce también como test de manchas, por ahí, ¿no? Eso, no sé si alguna vez vieron las películas, a veces lo pasan, a veces aparece una cosa que parece como un murciélago, una mariposa. Bueno, exacto. Cada una de esas láminas, son 10 láminas, ¿no? Más o menos de un tamaño así, ¿sí? Están hechas con pinturas específicas de un determinado lugar, donde los colores, los claros oscuros, forman parte de lo que uno va a ver y se va a analizar en función de si la persona ve, por ejemplo, colores acromáticos como blanco o negro, si ve textura como piel, como si ve colores, bueno, justamente lo más cromático y detalla lo más cromático, que es lo que tiene color y le da importancia, o si ve formas pequeñas dentro de un dibujo o ve el dibujo en forma global. Digamos, van a ser distintas cosas que se van a ir sumando para poder analizar un test que es el más completo test de personalidad. Y les diría, para ser un rorschista, uno tendría que hacer una carrera, después de ser psicólogo,
de 2 o 3 años de posgrado para hacer un excelente test de Rogers, ¿sí? O sea, es muy complejo. Igualmente, los psicólogos lo utilizan como complemento. Por ahí, no va a ser rochista el psicólogo, pero ya teniendo una entrevista, un test de Bender, un HTP, si le agrega algún otro test proyectivo, como puede ser familia, hombre bajo la lluvia, más el desiriativo, y un Rogers general, le va a ayudar a poder armar una buena batería psicodiagnóstica, ¿sí? Bien, el fundamento de esa batería psicodiagnóstica va a estar dado para analizar si la persona está más o menos de la media que buscamos, ¿sí? ¿Me siguen? Uno dice, siempre la ciencia busca eso. Decir, bueno, a ver, buscamos la media de la... a ver, ¿cuál es la media que buscamos para determinada tarea? O para entrar en cuarto grado de la escuela. Y tiene que tener un cociente intelectual. Entonces, también se le puede agregar, en el caso de las escuelas, test de inteligencia, ¿sí? Test de inteligencia que tienen que ver más por ahí el WIS, son test donde tiene que construir, ¿cómo les diría? Acertijos, tiene que armar cosas, y ahí se va analizando el cociente intelectual de la persona, ¿sí? Además, el cociente intelectual, además de lo afectivo, ¿eh? Test de WISC es uno de los tests más, podríamos decir, conocidos y que más se hacen, el WISC, y Wechsler se llama Wechsler, es el de adultos, ¿sí? Y se utiliza mucho para trabajar sobre la cuestión de lo que es inteligencia, ¿sí? Hay otros test de inteligencia, como puede ser el test de dominós, el test de Ray-Ban, pero se utilizan cada vez menos, ¿eh? Bien. Eso en la psicología. Vamos bien. Vamos a pensar entonces la psiquiatría, ¿sí? La psiquiatría, como rama de la medicina, con lo que va a trabajar va a ser justamente con los aspectos biológicos, ¿sí? Del sistema nervioso central. Es decir, si la persona tiene un problema, no sé, puede ser depresivo, de ansiedad, de comportamiento, de, bueno, estado anímico, lo que sea, va a investigar juntamente con los test. Por eso muchas veces el psiquiatra que dice que la persona haga primero un estudio psicodiagnóstico, para que a través de la batería psicodiagnóstica pueda abordarse aspectos de personalidad. Pero muchas veces no solamente los problemas de personalidad son debidos a estados puramente psicológicos. A veces la persona se ve afectada en lo psicológico porque no está funcionando bien la parte biológica, ¿sí? Por ejemplo, los neurotransmisores. Eso que ahora, podríamos decir, la neurociencia día a día va descubriendo más, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos nosotros cuando el psiquiatra, con qué elementos va a trabajar? Bueno, el psiquiatra va a trabajar, uno de los elementos que trabaja son los, dentro de los psicofármacos, los ansiolíticos sería, ¿no? ¿Sí? Dentro de los ansiolíticos, digamos, que serían las benzodiazepinas, ¿sí? Tenemos esto que se conoce tanto y que a veces se da a pasto y que no está bien: clonazepam, alprazolam, ¿sí? O sea, conocido como ribotril, alplax, ¿sí?
los Valium, ¿sí? Es decir, son todos ansiolíticos, ¿sí? Y estas benzodiazepinas no producen un efecto curativo. Por eso tiene que estar muy bien administrada. Lamentablemente, el Ministerio de Salud autoriza a cualquier médico a administrarla, ¿sí? El Ministerio de Salud piensa, muy mal lo hace, ¿no? Pero piensa que cualquier médico está autorizado y tiene los conocimientos para poder recetar una benzodiazepina. Error. Error. ¿Sí? El médico clínico, el médico traumatólogo, el médico sabe de benzodiazepina lo mismo que saben ustedes. Un poquito más capaz cuando leyó en psicofarmacología en la universidad en cuarto año de la carrera. No tienen ni idea, ¿sí? Y menos idea de la parte psicológica. Entonces, lamentablemente, ¿qué sucede? Uno va al médico y dice, estoy nervioso, estoy estresado, para que te doy Ribotril, toma, ¿no? Y lo receta como si fueran caramelo. ¿Y qué crearon los médicos durante todo este tiempo? Adictos. Pacientes adictos, ¿sí? Son drogas. Lo mismo que si uno dijera marihuana, cocaína, LSD, ¿sí? Crearon una población de adictos, ¿sí? Bueno, esto se está trabajando muchísimo porque por eso digo, los únicos autorizados a dar estas medicaciones tendrían que ser los psiquiatras. Bueno, previo estudio psicodiagnóstico. Pero como acá en este país por lo general a veces la salud de viva la pepa, dale que va. Una vez los psicólogos decían, tendría que ser los psicólogos que nos den un curso de psicofarmacología, dice, en 1 año y medio, 2 para que podamos medicar. Ah, bueno. No, vos dedicate a la psicología, el psiquiatra que se dedique a la psiquiatría, zapatero a tus zapatos, ¿entiendes? Porque si a mí me ponía a manejar un Fórmula 1 me voy a trolar en la primera curva porque no tengo ni idea cómo se maneja un Fórmula 1, ¿sí? Bueno, benzodiazepina no cura, pero es verdad que alivia la sintomatología al principio, alivia la sintomatología de ansiedad, ayuda del descanso, a dormir, pero no está curando absolutamente nada. Sí, sí, sí. Claro, ese cada vez más, porque digamos... Claro, claro, claro. Imagínate que... Claro, pero cada vez tiene que tomar más, ese es el problema. Hay gente que está tomando... No, igual ya no se la bajaron. Se le tomaba una. Ah, bueno. Bueno, es importante. No, y si está bien controlado por el médico, está perfecto. Pero, por eso digo, pero tiene que estar muy, muy controlado por un médico. Si no es psiquiatra, pues en el lugar no hay psiquiatra, que el médico clínico sea realmente muy responsable de lo que está haciendo y que tenga conocimientos. Entonces, ¿qué les decía? Los que sí producen un efecto curativo, ¿sí?, son los llamados ISRS, ISRSS. Ahora les digo qué quiere decir. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, con S, en sangre. Nosotros tenemos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en sangre.
Dos hormonas que nosotros tenemos entre tantas otras, yo se los doy rápido porque no nos da el tiempo, pero son el cortisol por un lado y la serotonina por el otro. El cortisol es una hormona, podríamos decir, que se activa con la luz y me permite estar, de alguna manera, en estado de estrés, en el buen sentido de estrés, o sea, despierto. Imagínense que yo estoy durmiendo, llega la noche, está todo oscuro, durmiendo, y cuando entra un rayito de luz por la ventana, ¡pum!, me despierto. ¿Qué quiere decir? Que esa luz le hizo como un spray, así, al cortisol, acá en la glándula, ¿no? Hipófisis, hizo así, liberó cortisol. ¿Y qué hizo? ¡Pah!, me despertó. Como dice, ya estoy listo para la batalla, ¿no? Me despierto a la mañana, bueno, ahora me doy un baño, desayuno, voy y laburo. Y el cortisol está acá arriba. ¿Y qué pasa? A la noche el tipo va cayendo y tendría que estar por acá abajo. ¿Por qué? Porque la serotonina, que estaba muy baja a la mañana, a la noche tiene que estar acá arriba, porque la serotonina es Hare Krishna, paz y amor, ¿sí? Y tenemos serotonina, tenemos paz y amor, ¿sí? Es decir, la hormona hippie, la serotonina, ¿sí? Nos da tranquilidad. Entonces llega la noche, el cortisol, el tipo está bajo, dice, bueno, basta, pará un poco, ¿no? Y llega la serotonina, y bueno, vamos a mirar la tele, tomar una duchita tranquila, una picadita, ¿no? Decimos, no tenemos ganas de andar jodiendo tanto a las 9, 10 de la noche. ¿Qué pasa? Cuando por estados de estrés crónicos, ¿sí? Por estados de angustias, estrés, lo que hayamos vivido difícil en la vida y que se fue acumulando, hacen que el cortisol se mantenga alto, que baje muy poquito, y que la serotonina no se recapte y tenga poquita serotonina. Este entrecruzamiento no se produce, ¿sí? Y la persona son las 11 de la noche, se acostó, se durmió profundamente y a las 2 de la mañana, ¡pah!, los ojos abiertos así como dos huevos fritos, dice, oh, deben ser las 8, ya me tengo que levantar a las 7. Son las 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigue estresado. No puede bajar el nivel de cortisol. Y ese no bajar el nivel de cortisol hace que cada vez le quede menos serotonina en la reserva. Y cuando se queda con poca serotonina, ¿qué empieza a pasar? O se deprime o hace un ataque de ansiedad. O sea que la ansiedad y la depresión, ya lo vamos a ir viendo con más lujo de detalle, están basados en este problema del cortisol y la serotonina. Los recaptadores de serotonina, estos ISRs, lo que hacen es lograr, ¿sí?, alimentar otra vez los neurotransmisores con lo que corresponde de serotonina y bajar los niveles de cortisol. ¿Se entiende? Ayudados quizá en un momento mientras está el incendio por las benzodiazepinas. Pero después cuando empieza a funcionar esto, las benzodiazepinas hay que dejarlas. Uno no puede vivir, como decía vos, como tu hermano, no puede vivir con benzodiazepinas siempre. Es por un tiempo, hasta que esto empieza a hacer efecto y después empieza a bajar. Que esto es lo que vos decías también, ¿no? Se empieza a bajar la dosis de benzodiazepina y mantener por un tiempo estos inhibidores hasta que empiece a funcionar otra vez el sistema nervioso. Funciona en ciertas dosis, puede funcionar como ansiolítico. En ciertas dosis, en algunos casos, sí. Sí. Bien. Después tenemos otro gran grupo, digamos, dentro de lo que es la psiquiatría, son los estabilizadores del ánimo. El mejor estabilizador del estado de ánimo, el mejor es el litio. Esto se da mucho en los estados bipolares, ¿sí?, donde la persona está o muy pum para arriba o muy pum para abajo durante largos periodos de tiempo.
Entonces se le da o litio, lo que pasa es que el litio hay que controlarlo mucho, porque puede producir efectos muy graves a nivel del organismo, entonces tiene que ser muy, muy, muy controlado con análisis de laboratorios constantes, o algún derivado del litio que lo que hace es estabilizar el estado anímico para que no tenga estos picos de bipolaridad la persona. ¿Sí? Y podríamos decir que otro gran grupo, hay otros, pero para que ustedes conozcan, como decimos lo mismo, van a una clínica, le dieron un estabilizador del ánimo. ¿Qué es eso? Bueno, tiene que ver con lo bipolar, entonces que ustedes tengan una idea, ¿sí? O le dieron un antidepresivo. ¿Qué es un antidepresivo? ¿Antidepresivo solamente porque estaba deprimido? No, por ahí tenía un trastorno de ansiedad y tomó un antidepresivo, no necesariamente tiene que estar deprimido. ¿Se entiende? Porque en realidad es unir, se le dice antidepresivo, pero no quiere decir que porque esté depresivo. Se le puede dar porque está depresivo, porque está ansioso, porque tiene alguna problemática a nivel, acuérdense, del cortisol y de la serotonina, ¿sí? Que le está produciendo un efecto a nivel psicológico dañino. Y por el otro, tenemos los hipnóticos, ¿sí? Los hipnóticos, ¿sí? Son específicos para dormir. Específicos para dormir. No curan. El estabilizador del ánimo cura. El IRS cura. El ansiolítico o la benzodiazepina no cura. El hipnótico tampoco cura. ¿Y cuál es la desventaja de los hipnóticos y de las benzodiazepinas? La adicción. Son altamente adictivos. ¿Sí? Altamente adictivos. Es decir, que son fármacos que se deben usar por muy poco tiempo. No se tienen que usar durante mucho tiempo. Porque producen una adicción que después tenemos el problema doble. O sea, el problema psicológico o psiquiátrico más el problema de la adicción. Bien. Yo creo que vamos a seguir... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Esas personas mayores normalmente terminan tomando para dormir. Se lo dan todas las noches para dormir. Pasando ya la edad más o menos, Las personas mayores. a 75 años ya entran a tomar. ¿Por qué toman las personas mayores para dormir, decís? Depende, a veces dice para que no jodan, hablando mal y pronto. Porque una persona mayor duerme menos tiempo y eso no tendría que joder a nadie. Pero a veces si estamos en un geriátrico, joden. Y es como los chicos. Como dice, ¿para qué le dan Ritalina a un chico? Para que no joda. Es mejor poner un acompañante terapéutico que el chico se puede ir adaptando, ¿sí?, a las situaciones de la escuela y no darle Ritalina para que se quede quieto. ¿Se entiende lo que digo? En lo general, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Pero tampoco tienen necesidad, a veces ellos dicen, yo no quiero dormir todo el día, como no tienen necesidad tampoco de levantarse temprano porque no tiene que ir a trabajar, pues está toda la noche despierto y no tiene problema. Pero nos jode a nosotros que sí tenemos que trabajar y si una persona grande no duerme y no nos deja dormir, queremos que duerma. Por eso digo, es más lo que nos jode a los adultos jóvenes que a los abuelos. ¿Sí? Me olvidé de un grupo, perdón, dentro de la psiquiatría, me olvidé de un grupo importante que son los antipsicóticos. ¿Sí? Los antipsicóticos funcionan no solamente para cuadros psicóticos, a veces se dan algunos antipsicóticos para evitar exceso, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan de efecto o exceso? Exceso cuando hay crisis de excitación psicomotriz, la persona no se puede quedar quieta. Entonces, bueno, se utilizan antipsicóticos atípicos, la risperidona es una de ellas, ¿sí? Son drogas bastante más nuevas porque el antipsicótico era el alopidol, ¿sí?
Pero es lo que yo le contaba la otra vez, ¿se acuerda cuando hablábamos de la historia del acompañamiento terapéutico? Le daban alopidol y se ponía rígido, como la garrotera del Chavo, ¿se acuerdan que decíamos? Entonces, digamos, el alopidol hoy se da muy poco, ¿sí? Pero se dan antipsicóticos atípicos y también para las personas que tienen un cuadro psicótico, donde hay un brote psicótico, ya vamos a profundizar un poco más de qué se trata la estructura psicótica, pero para que tengan más o menos una idea, es como si yo le estuviese diciendo que ahora estoy hablando con los marcianos, ¿sí? O sea, como que tengo una realidad muy particular que ustedes no van a compartir con mi realidad. Entonces, a ver si este está loco, si dice que está hablando con los marcianos, debe estar loco. Bueno, entonces, digamos, cuando pasan esas cosas que al sujeto lo dejan, el delirio lo deja fuera del campo social, porque imagínense que si yo les empiezo a decir ahora que no, que la voz mía es la de los marcianos, que me está diciendo que les diga lo que les digo, ustedes ya me empiezan a mirar con una cara más rara, ¿sí? Entonces, el antipsicótico ahí funciona tratando de que el delirio pueda mermar, ¿sí? Pueda desaparecer y que la persona pueda reincorporarse nuevamente a la realidad cotidiana, Y tienen muy buenos resultados los antipsicóticos últimamente que se han ido logrando, ¿no? Bueno, como les decía, ya vamos a tener tiempo porque si no, no nos va el tiempo para seguir con las otras partes del módulo. Simplemente yo les adelanto lo del psicoanálisis porque ya lo vamos a ir hablando más profundamente. Pero como yo les decía, el psicoanálisis por ahí no es tan científico, sino que es una disciplina. Una disciplina que no trabaja con lo exacto, ¿sí? Trabaja con la palabra. Y la palabra, por sí misma, da lugar al error. ¿Por qué? Porque depende cómo lo digo, de qué manera lo digo, en qué contexto lo digo, la palabra siempre genera equívoco. Es decir, imagínense que yo digo, la llama que llama. ¿Qué estoy diciendo? Y si ustedes vieron la propaganda que era la llama que llama, ¿se acuerdan que era una llama que hablaba por teléfono? ¿Sí? Entonces, si ustedes vieron la propaganda, puede ser un chiste, la llama que llama. Pero se escribe de la misma manera, ¿sí? Llama, llama, se pronuncia de la misma manera. Entonces, cuando yo digo llama, ¿a qué me refiero? A la llama del fuego, a la llama del animalito, a la llama de llamar, a la llama del amor, a la llama de la sabiduría. ¿A qué me estoy refiriendo? Entonces, el lenguaje ya genera equívoco y no va con la ciencia que busca certezas. ¿Me siguen? Entonces, nosotros nos vamos a manejar más con lo que se dice el sujeto errante. ¿Sí? A ver, ¿por qué te pasó? Y porque yo soy psicótico y a mí me mandaron a un acompañante terapéutico porque soy psicótico. Está bien, eso para la ciencia. Está bien, el psiquiatra está bien que le dé antidepresivo porque es psicótico y el psicólogo hizo bien también en hacer un psicodiagnóstico y darse cuenta que era una persona psicótica, ¿sí? Porque eso lo va a ayudar a encontrar alguna pastilla o algo que le calme, ¿no es cierto?, su padecimiento, que le hablan las voces, que no puede parar las voces, que ve los marcianos, que lo tocan y no hay nadie atrás, bueno, todas las cosas que pueden pasar en una psicosis. Ahora, a nosotros eso no nos interesa. ¿Qué nos interesa a nosotros? El sujeto. ¿El sujeto qué es? Dice, bueno, no importa si sos psicótico o no sos psicótico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Más allá que si sos psicótico o no, ¿de qué tenés ganas? ¿A dónde querés que vayamos? A ningún lado. Ajá. ¿Por qué no querés que vayamos a ningún lado? Bueno, si querés nos quedamos acá. ¿Y acá qué podemos hacer? Y empezar a ¿qué? A crear. El acompañante terapéutico trabaja desde el psicoanálisis porque es un artista. Si no hay arte, no hay psicoanálisis. Y si no hay arte, no hay acompañamiento terapéutico. ¿Sí? A nosotros no importa si es neurótico, si es psicótico, si es petizo, si es alto, si es rubio, si es morocho, si es simpático, si es antipático. Nos interesa que la persona tenga ganas de ¿qué? De vivir, de hacer. Pero tampoco tenemos que decir, bueno, tenés que hacer algo. Entonces decimos, bueno, no, vení. Y lo llevamos como un perrito para un lado y lo llevamos como un perrito para el otro para que haga algo. No.
No es que los acompañantes terapéuticos buscamos que haga algo, para que esté entretenido. No, porque para eso se alquila un payaso de última, para le sale más barato. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que tratar de generar que la persona tenga ganas de hacer algo, pero no lo que le impongamos nosotros. Que vaya saliendo en el proceso del acompañamiento. No solamente de él, también de nosotros. Entonces, es una relación, como se dice, de transferencia, que es ni uno ni el otro, entre ambos van creando ese espacio. Esa va a ser la función de la T. Ir creando ese espacio de ir generando, volvemos a lo mismo, disciplina. ¿Qué quiere decir disciplina? Quiere decir que yo voy aprendiendo todos los días algo en el campo, podríamos decir, ahí donde yo me estoy fogueando. Porque imagínense, para que ustedes vean lo que sería una disciplina, ¿no? Vamos a ponerle que una disciplina podría ser un arte marcial, imagínense, disciplinas orientales, el arte marcial. Entonces ustedes a mí agarran y me dicen, bueno, mira, te voy a dar este libraco de karate y estudiátelo de memoria. Y yo te voy a tomar examen dentro de 6 meses. Bueno, imaginen que sé que yo soy estudioso, me llevo el libro a mi casa, empiezo. El kata número 1 así, el kata número 2 así, el otro así, la pata para allá, el coso no sé cuánto, no sé. El tipo va y me lo toma y me dice, ¿cómo es el kata 1? Y yo le digo, así, así, y el 2 y tiene que hacer así, así, perfecto. Y me saco un 10. Le contesto todas las preguntas que tenía que me podía hacer del libro y me saco un muy bien 10. Bárbaro, qué buen alumno, va a decir el profesor, ¿no? Es decir, si vamos acá a la media, como diciendo, y usted estaría por exceso de la media, usted es un alumno extraordinario. Bueno, ahora vaya al dojo y va a pelear con esta persona que tiene un cinturón azul. Y me va a llenar la cara de bollo. ¿Sí? Pero seguro. ¿Por qué? Porque el karate se aprende yendo al dojo todos los días, durante años. ¿Qué dice alguien que hace karate? Yo no hago karate, pero dice, un cinturón negro de karate es alguien que logró entender lo que era mínimamente el karate. Ahí empieza. O sea, como el cinturón negro no le gana a nadie, es un gil. ¿Sí? Uno puede decir, si logró el cinturón negro, que es el máximo, es porque más o menos tiene una mínima idea de qué se trata la disciplina. De ahí para adelante, toda una vida, hasta el 7º dan, que debe ser el último, tiene toda una vida para aprender. O sea, uno puede decir que desde el cinturón negro para abajo no sabe nada. Entonces, una disciplina, ¿qué es? Eso, es hacerse. Hacerse con el otro. Porque uno dice, un karateca justamente no se hace con un libro. Tiene que tener a otro, ¿no? Para practicar. Bueno, el AT, esto, tiene que tener a otro. No solamente el otro es el equipo interdisciplinario, ¿sí? El psiquiatra, el psicólogo, el psicopedagogo, el terapeuta ocupacional, el musicoterapeuta. No solamente va a ser ese el otro, que es el equipo, sino también la persona a quien acompañe. Y ahí entre todos se va a poder ir realizando esta disciplina, que es el psicoanálisis, que ya vamos a ir, como yo les decía, vamos a ir avanzando, en la medida que avancemos en el curso, vamos a ir avanzando mucho sobre esta disciplina, que es muy linda y que hace que realmente para ustedes esta sea una linda práctica, ¿no? Que uno dice, qué bárbaro, todos los días tengo algo por aprender. Diciendo, no me las sé todas. A mí realmente, yo soy psicólogo, hice esto y me aburrí mucho, ¿sí? A un determinado momento. Porque digo, al final, sí, está bien. Ustedes me pueden decir, y bueno, pero todos los test no dan el mismo resultado. Es verdad, pero yo estaba podrido de tomar el Bender, de tomar el HTP,
Sí, al principio cuando me recibí, al principio estaba contento y hacía esto y decía... Y después digo, entonces yo digo, no, me incliné siempre más por esto, ¿no? Yo digo también, si fuera psiquiatra me aburriría como un hongo, ¿no? Porque, bueno, vos tomate una benzodiazepina, vos tomate esto, vos tomate el otro. Digo, no es como ser dentista, arrancar muela todos los días, me pudre, ¿sí? No, yo no sé, yo sé que soy inquieto, pero me aburriría, ¿sí? Ahora, con esto uno siempre tiene algo para aprender. Siempre. Una T no puede decir, no sé qué hacer con el paciente. No, estuvimos así, pero no, nos quedamos así, pues no hicimos nada. Entonces dedícate a otra cosa. ¿Sí? No, pues siempre tenés algo para hacer con el otro. Y por eso, y si uno no sabe lo que hacer, tiene al supervisor, tiene al equipo interdisciplinario, tiene a los colegas, tiene que decir, a ver, tiene a la familia del paciente, tiene un montón de lugares para interactuar y decir, bueno, si no estoy haciendo es porque algo no se está produciendo y tengo que poner el bocho en funcionamiento a ver qué es lo que puedo hacer. Y ahí es donde la tarea se hace realmente hermosa y se hace muy linda, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo durante el año.